¿qué te parece si empezamos con el tema a darle? Porque, ¿qué es esto de la frustración, no? O sea, yo le llamo a qué familia pertenece dentro de nuestras emociones básicas, pero qué mejor que tú empieces a platicarnos sobre la frustración. Tenemos emociones básicas y emociones secundarias. Las emociones básicas, pues regularmente sabemos que son la alegría, el miedo, la tristeza, el enojo. Algunos autores marcarán que también la sorpresa y el asco son emociones básicas. Regularmente con los niños y los adolescentes trabajamos a partir de las 4 emociones básicas que las acabo de mencionar y bueno, a partir de ellas vienen las emociones secundarias. Estas emociones secundarias pues van a tener implicación en una mezcla de emociones que vamos a experimentar o bien es cierto la intensidad con la que las podemos tener. Entonces la frustración justamente es una emoción secundaria derivada ya sea de una intensidad de alguna de las emociones básicas o también derivada de una mezcla de emociones. Regularmente es una mezcla entre enojo y tristeza, entre enojo, miedo, o bien es una intensidad ya que va más allá en esta parte del enojo que puede llegar a la ira, a la rabia, a la furia. Entonces, por eso es una emoción secundaria que regularmente se percibe como negativa. Pero la realidad es que todos la experimentamos día a día y todos la estamos viviendo de alguna manera. Entonces, efectivamente es crucial que nosotros aprendamos a controlar la frustración desde que somos pequeños para que en una etapa adulta tengamos esta capacidad de resiliencia. Uh-huh. Y tú dices desde una edad pequeña, quiere decir, bueno, yo veo a mis sobrinos que tienen 3 años y cómo se frustran, o sea, cuando tú le dices, no te voy a comprar el juguete o no te voy a dar el helado, o sea, ¡ah! ¿No? Inmediatamente aparece el berrinche. Pero esto no solamente es desde pequeños, ¿no, Lau? O sea, lo puedo ver incluso en mí. Todo lo expresamos de forma distinta. Va a radicar la forma en que nos enseñaron o aprendimos a tener esta tolerancia, porque la tolerancia a la frustración, vamos a situarlo, la tolerancia a la frustración es justamente cuando no nos sale algo que nosotros queríamos, cuando no obtenemos algo que deseábamos, cuando las cosas no salen como nosotros las tenemos planeadas. Entonces, es romper con las expectativas que tenemos y evidentemente a todos nos causa estas emociones de las que hemos estado platicando, pero lo importante y radica en la forma en cómo lo fuimos experimentando desde pequeños, porque cuando, ahorita lo acabas de decir, Yola, mis sobrinos de 3 años, pues efectivamente lo vemos a través de rabietas, lo vemos a través de berrinches, lo vemos de esta manera porque durante la infancia, pues los niños tienen ciertas características, los niños son egocéntricos, piensan que, bueno, son el centro de atención, no saben esperar, les cuesta muchísimo trabajo pensar en los demás, de desarrollar este sentido de empatía, expresar sus necesidades, lo quieren todo en el momento. Entonces, ¿cómo lo demuestran? Pues llorando, enfadándose, haciendo berrinches, porque efectivamente se sienten frustrados. Entonces, es el momento ideal de comenzar a trabajar la frustración, porque efectivamente a lo largo de la vida todos vamos experimentando esta tolerancia a la frustración. Para poder desarrollar la tolerancia a la frustración, debemos de ser personas capaces de tener asertividad, ser empáticos, tener esta capacidad resiliente. Entonces, estamos hablando de un rango muy alto en cuanto al manejo emocional. Por eso es importante, y lo vuelvo a recalcar, que efectivamente desde muy temprana edad empecemos a trabajar esta parte de tolerancia a la frustración. Oye, Laura, pero entonces, porque nos falta agregar el componente mágico de todo esto, que es lo que a nosotros nos tiene trabajando desde hace 19 años en Proyecto DA, ¿no? Que es justamente el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Porque podemos decir, dices, es que hay que empezar a trabajar desde pequeños. Entonces, ¿es responsabilidad de los padres? ¿Es una característica ya del niño? ¿Es una dificultad que se presenta por tener un trastorno de esta naturaleza?
absolutamente cada uno de nosotros tiene que ir aprendiendo justamente cómo ir manejando esta tolerancia a la frustración. En un primer momento, efectivamente, los padres nos tienen que enseñar cómo manejar la tolerancia a la frustración. Eso es número uno. Pero si tenemos una condición como es nuestro maravilloso trastorno por déficit de atención, entonces ahí tenemos una implicación adicional que es a nivel orgánico, porque tenemos una situación en el lóbulo frontal. Entonces estamos hablando ya de algunas estructuras cerebrales implicadas en todo este manejo que tiene que ver también con las emociones y estamos hablando de nuestras maravillosas funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque también la autorregulación tiene que ver con la tolerancia a la frustración y la autorregulación también tiene que ver con las funciones ejecutivas, que tiene que ver con el control emocional. Entonces, si tenemos una situación de la naturaleza del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el poder manejar esta tolerancia a la frustración, claro que se puede llegar a hacer, pero va a ser el doble o el triple de complicado, porque efectivamente vamos a seguir, sí, tal vez los mismos pasos, sí, tal vez los mismos indicadores, pero tenemos que ser mucho más insistentes. Recordemos que también a veces con el TDA funcionamos mucho a partir de la repetición. Entonces hay que estar constantemente trabajando con estas actividades, con este tipo de estrategias, porque sí, no va a ser tan sencillo cuando tenemos una condición de esta naturaleza como lo podría ser cuando no existe la condición. Entonces, cuando no está preexistiendo una condición, efectivamente, tal vez pueda ser que como papá no estoy teniendo tampoco un buen control emocional y no sé cómo enseñárselo a mi hijo. Puede haber el factor crianza, pero también puede haber el factor condición, pero también puede haber los dos. Entonces, ahí pues efectivamente, claro que se puede trabajar, sí se puede trabajar, pero las estrategias se tienen que hacer doble, triple, mayormente, tenemos que repetirlas, tenemos que estar constantemente. Creo que es muy válido, o sea, a mí eso es importantísimo, es validar las emociones, o sea, todos tenemos derecho a enojarnos, a ponernos triste, a que nos dé miedo, o sea, es súper válido tocar las emociones. Lo que no es correcto es qué hago yo con esa emoción. Es si verdaderamente te insulto, azoto la puerta, llego a mi casa y le grito a mis hijos, o sea, ¿qué es lo que yo hago con esa emoción? O si este manejo, esta tolerancia a la frustración implica el no sentirlo. No, claro que se vale. Todas las emociones son válidas, siempre lo hemos dicho, ¿no? A veces en la literatura nos encontramos con emociones positivas y emociones negativas y lo vemos desde el punto de vista de que son buenas o son malas. El hecho de que hablemos de emociones positivas o negativas no quiere decir eso, que sean buenas o que sean malas, sino es la implicación que tiene en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Cómo la sentimos? ¿Cómo la experimentamos? ¿Cómo la expresamos? Entonces, en eso radica la emoción, no en que sea buena o sea mala. No hay emociones buenas ni malas, porque la realidad es que todos los seres humanos nos debemos de sentir con libertad de expresar nuestras emociones. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces en esta educación emocional, que muchas de las veces no la tenemos, evidentemente empiezan a descontrolarse. Siempre a mis pequeños, siempre es una de las cosas que les digo, las emociones se expresan. Las emociones, cuando yo hablo de un control emocional, no estoy diciéndote que no debes de expresar tu emoción. Te estoy diciendo que la emoción no se debe de desbordar, no debe de lastimar al otro. Cuando lastima a alguien más, ya sea física o emocionalmente, entonces estamos cometiendo el error. Ahí es donde está el descontrol emocional. Entonces, y no nada más lastimando al otro, lastimándome a mí mismo. Entonces, ahí también radica esta parte de no tener el control emocional. No es que esté bien o esté mal. Todos debemos de tener esta capacidad de irla expresando. Pero algo importante es justamente cómo puedo darme cuenta que mi hijo o que yo mismo
no estoy teniendo tolerancia a la frustración. Voy a hacer este pequeño comentario en donde nos dice justamente nuestra querida maestra María Montessori, nos habla de que los berrinches son una forma de expresión, es una forma en la que el niño se está expresando. Yo tengo que darme cuenta qué es lo que está sucediendo detrás de ese berrinche, qué me tiene que expresar, qué tiene que decir, qué tiene que mostrarme en ese momento. Entonces, es mucha observación que yo como papá debo de tener porque es la forma. Nosotros no nacemos con las emociones, pero no nacemos sabiendo controlarlas, sabiendo ni siquiera expresarlas. Entonces, un niño de 3 años efectivamente me va a ocasionar este tipo de conductas, pero llega un momento en el que estas conductas ya salen de la norma. Voy a hablar también de estos comportamientos pues generales que nos hablan de cuando una persona no está gestionando bien su frustración. Número 1, pues va a tener muchas dificultades a los cambios, va a ser muy difícil que se adapte a algún cambio. Entonces ahí es donde vamos a ver que empieza a saltar este comportamiento. También regularmente se piden las cosas de una forma exigente, o más bien yo diría, en lugar de pedirlas, se exigen, como si fuese la obligación de hacerlo. No hay una parte de control para poder pedirlas. Hay rabietas excesivas, hay una cantidad de rabietas que bueno, si podemos ponerla en promedio, pues estamos hablando de que por lo menos me esté expresando un niño de 0 a 3 años, vamos a hablar de 1 año a 3 años, pues que sean más de 7 rabietas al día. Si es un niño ya de a partir de los 4 años, pues a la semana, ¿cuántas rabietas me está haciendo? Entonces, nosotros también tenemos que evaluar la cantidad de formas en las que se está expresando. También otro comportamiento es que suelen ser agresivos a la hora de no adquirir lo que quieren, de no tener lo que quieren. Lo podemos ver en un juego de mesa. Este tipo de actividades, como son los juegos de mesa, nos podemos dar cuenta que efectivamente los niños de repente se enojan, avientan las cosas porque no salió como ellos quisieron. Entonces, de repente avientan la carta, avientan las fichas. Eso es tener poca tolerancia a la frustración. También algo importante y una característica es que son impacientes. Esta parte de impaciencia, de la impulsividad, la gratificación inmediata, o sea, quiero que todo se me resuelva en el momento, no toleran el fracaso. Si me fue mal, pues me siento la peor persona del mundo, son inseguros, tienen ansiedad frecuente. Entonces, si nos damos cuenta, también es como un checklist en donde vamos viendo cómo es la forma de controlar las emociones. Hay que ir viendo cómo estamos también enfrentando y afrontando esta tolerancia a la frustración, esta poca tolerancia a la frustración. También, pues, los niños con TDA tienen estas características. Hay que darnos cuenta si es propia de una cuestión neurobiológica o bien también es un estilo de crianza o bien, como lo dije hace un ratito, pues las dos. Si ya nos dimos cuenta, no nos empecemos a sentir culpables. Lo importante es cómo le voy a ayudar. ¿Cómo le voy a ayudar? Porque efectivamente, a largo plazo, si no tenemos esta tolerancia a la frustración y no les enseñamos a los hijos a tener esta tolerancia a la frustración, pues vamos a tener diferentes implicaciones. Entonces, pues vamos a hablar de las estrategias, vamos a hablar de algunas estrategias, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, a partir de ahora, ¿qué necesito hacer? Hay una fundamental, ser su modelo. Esa es el top one de las estrategias. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que también nosotros aprendemos a tolerar la frustración. Eso es lo más importante. Hace rato mencioné un ejemplo también de yo veo a mi hijo que está gritoneando, que está haciendo berrinche, que está enojado y yo respondo con el mismo grito, con la misma intensidad. Tal vez hemos escuchado muchísimo en la psicología que decimos, hay que ponernos a la altura del niño. Estamos hablando de una altura a nivel estatura, porque muchas veces lo que nos entienden es ponte a la altura en cuanto a su nivel de maduración. No, porque entonces estamos cometiendo el error de que el papá también va a ser el berrinche.
¿no? Entonces, eso es importante. No, bajemos a su altura en cuanto a una estatura, ¿no? Para que nos vea los ojos, para que lo podamos contener, para que estemos hablando como iguales de alguna forma en cuanto al nivel, más no perder esta autoridad. Número 2, le tenemos que enseñar a los niños a identificar sus emociones. ¿Qué están sintiendo? ¿Cómo lo están sintiendo? Desde el nombre. ¿Por qué no dar este derecho de decir estoy enojado, estoy triste, tengo miedo, estoy alegre, me siento frustrado, siento ira, siento terror, siento todo lo que podamos sentir? Bien, mal. Exacto, justamente eso, Yola. Cuando salen de la escuela, ¿no? ¿Cómo te fue, hijo? Bien. Qué bueno que te fue bien. ¿Qué es que te haya ido bien? ¿Qué pasó detrás de todo eso? Me fue mal. ¿Por qué te fue mal? Pues porque me fue mal. Mañana será un mejor día. Pues sí, tal vez mañana sea un mejor día, pero ¿cómo se está sintiendo? Pasando detrás de todo eso. Para él es importante, para él es fundamental el desarrollo social, pero también el desarrollo emocional. Entonces, ¿qué está pasando con esas emociones? ¿Dónde las estás sintiendo? ¿En qué parte de tu cuerpo lo estás sintiendo para que podamos controlar tanto los síntomas físicos como la emoción en particular? Entonces, de esta manera, la forma en que reconoce las emociones por su nombre, por su significado, por las partes del cuerpo, va a aprender a gestionarla. Fíjate que algo que también es observable en ocasiones, los papás cuando tenemos a los niños pequeños, hacemos una comunicación unidireccional. O sea, queremos que solamente los niños nos digan y no nos escuchan a nosotros decir ni conversar. Y de repente platicando con algunos papás y mamás que les dices, y tú le platicas a tu hijo de cómo fue el trayecto por él a la escuela, cómo fue tu día o tu mañana, y sin que le preguntes cómo te fue. O sea, que normalmente es, oye, de qué bueno que te veo, déjame te cuento. Y aunque sea un niño pequeño, 4 o 5 años, llegó de primer año de primaria, ¿no? Y entonces después el niño también va a tener interés en contarte lo que le pasó o lo que vivió. De lo contrario, no ve el sentido de por qué te tiene que decir. Si de todas maneras ni lo pelas, ¿no? O sea, de todas maneras no hay una interrelación al respecto. Pero eso también sucede como parte de las aportaciones. Y si además hay una variable que se llama TDA, y perdón que insista yo en meter otra vez en el escenario al TDA, porque por mejor crianza que tengas, por mejores ejemplos que seas, ¿no? Si tienes un problema orgánico, como decía Laura, si hay un problema neurobiológico ahí, que es TDA, y no lo atiendes, pues vas a tener siempre la dificultad. Y peor tantito, porque va a ir aumentando conforme va creciendo el individuo y también las consecuencias van a ser pues cada vez mayores y hasta de más riesgo para el propio joven o adulto que lo padece. Y hay que sumarle el que no saben reconocer sus emociones. O sea, por eso cuando le preguntas, ¿y cómo estás bien? ¿Cómo estás mal? Porque hay una gama de emociones y de sentimientos y no las sabemos reconocer. Sé que estoy mal, pero ¿qué es mal? Triste, enojado, furioso, molesto, irritable. O sea, entonces hay que ayudarle a los niños en esta identificación exacta de cuál es la emoción. Eso es algo importante. Ya también para irnos más rápido, hay que marcarles objetivos. Los niños deben de tener objetivos alcanzables, realistas. No le vamos a decir a nuestro hijo hiperactivo, impulsivo, tienes que ser el mejor portado de la clase, hijo, porque además de todo, pues ya te tengo un tratamiento padrísimo. No, vámonos por partes. Primero necesito que se quede en la escuela, después necesito que entienda las reglas, después necesito que tenga empatía con la maestra, después necesito muchas cosas para que, si no voy a lograr que sea el mejor portado de la clase, que no tengamos una implicación en la conducta. Entonces hay que marcar objetivos también en los niños, porque eso es importante, y en nosotros mismos, los adultos, hay que marcarnos objetivos realistas, alcanzables, medibles, que es importante para que no lleguemos a tener una intolerancia a la frustración, porque eso es importante.
Y dos cosas más que son fundamentales. Hay que enseñarle a los niños cuando es necesario pedir ayuda. Eso es algo fundamental. Si yo no le enseño a mi hijo cuándo ya no estoy teniendo esa capacidad y yo también pedirla, si yo ya no puedo, se vale pedir ayuda. Si él ya no puede, se vale pedir ayuda. Entonces, eso me va a permitir que yo tenga las estrategias necesarias para tener una mejor tolerancia a la frustración, porque lo último y algo importante, lo que tenemos que lograr es que la tolerancia a la frustración se convierta en una forma de aprender. Hay que aprender a pedir perdón y hay que dejar de ser tan duros con nosotros también, en este entendido de querer ser a veces perfectos, porque un papá perfecto es el papá que se muestra emocionalmente a sus hijos. Entonces, eso hay que trabajarlo, hay que hacerlo. Es interesante porque en muchas ocasiones, por supuesto, que los padres llegan con la preocupación de sus hijos, sin duda, ¿no? Es lo que más con frecuencia nos llega, ¿no? Hace 19 años no pensábamos en los adultos, les voy a ser honesto, pero ahora ya también pensamos en los adultos. Pero pensamos que la manera de ayudarles en un primer momento era justamente atender a los niños. Y después nos dimos cuenta que podíamos ayudar mucho a los niños si atendíamos también a los adultos que están con los niños, porque también hay pues como un analfabetismo emocional, por así decir, que no identifican esas emociones como hacía Yolanda. ¿Por qué? Porque justamente la crianza que ellos también recibieron y la competencia que hay a veces, pues los provoca a que esa frustración no la saben manejar. Parte de las estrategias que mencionas tú, que son muy valiosas, que también nosotros tengamos un poco de mirada hacia nosotros. Es cierto que como papás nos vamos a desbocar por nuestros hijos y lo que nuestros hijos nos pidan, y si tienen un problema de salud y si es de salud mental, pues con mayor razón vamos a abocarnos a tratar de resolverlo. Pero parte de la solución también es mirarnos nosotros, enderezar algunos de los detalles que probablemente no estén bien enderezados o que no los hemos abordado, y va a ser una buena aportación también para nuestros hijos.